Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Siguiendo aquí con estos estudios que son muy claros, trato de llevar estos estudios con la máxima expresión, lo más sencillo que se pueda, para que todos entendamos lo que el Eterno quiere en las escrituras o el plan que quiere ser revelado en estos últimos tiempos totalmente, para que tengamos una ilustración y estemos en un pensamiento claro acerca de lo que es el mensaje del Eterno. Bien, en otro video hemos hablado acerca del problema del ser humano que se suscitó aquí en el huerto del Edén. El hombre ya es un pecador. Al ser un pecador es expulsado del huerto del Edén, ¿sí? Para que no comiera del árbol de la vida, y por los querubines fueron aquí puestos los querubines para que no regresaran el hombre a comer del árbol de la vida y comiera en pecado. Entonces moriría, viviría eternamente en pecado. Bien, aquí el hombre, recordándoles también que el único que sintieron la cochinada dentro de sí, porque recordemos que Adán y Eva eran puros, y el único que experimentaron eso en sus cuerpos, en su ser, fue Adán y Eva. Sintieron la cochinada, que se llama pecado, pero los hijos, sus hijos, ya nacieron bajo esa condición. Entonces para ellos era normal el pecado. No tenían conciencia de ese pecado, porque para ellos era normal, porque habían nacido en esa naturaleza pecaminosa. Bien, entonces los hombres se reproducen aquí y van por todo el mundo y forman naciones, ¿sí? Naciones, pueblos, y uno van entrando a los otros, pero cada uno van en su condición de pecado, pero nadie se entiende lo que es el pecado, simplemente lo asumen como algo de la vida de ellos, o lo asumen como parte de la vida de ellos, el pecado. Entonces el Eterno, para poder mostrar el plan, para poder mostrar a su Hijo allá en el futuro, ¿sí? Entonces él diseña este plan, y los hombres aquí vivían sin ley. Entonces en el primer pacto recordemos que el Eterno llama o escoge a una nación de entre miles de naciones para que sea luz a esas naciones, para que fuera real sacerdocio, nación santa, y a través de esa nación desarrollar su plan divino, su plan poderoso de libertad que ofrece el Hijo del Eterno a través de su sangre. Bien, entonces recordándoles que el pueblo de Israel tuvo un líder que se llama Moisés. Este es el mediador entre los hombres y el pacto de Dios. Y aquí entra ya el Eterno le da a través de Moisés a los hombres en tablas la ley, recordando que esa ley es dada para toda la humanidad, pero allí específicamente se habla de cosas concretas acerca del pueblo de Israel. Recordándoles que la ley son 613 mandamientos, estaban divididas en ley sacerdotal, ley civil y la ley espiritual. El representante de la ley sacerdotal es el sumo sacerdote. El representante de la ley civil es el rey, y el representante de la ley espiritual es los profetas. Bien, cuando viene el Hijo del Eterno y muere en la cruz, aquí ojo a esto, él queda como abolido esa ley. Pero ¿cuál ley? La que queda abolida. Entonces recordemos que la ley sacerdotal queda abolida porque él es el sumo sacerdote. Entonces todos estos rituales que hicieron los sacerdotes en el pueblo de Israel, pues para el mundo gentil y para los demás queda totalmente abolido, porque eso solamente era para el pueblo de Israel, todos los ritos sacerdotales, como es la purificación, la circuncisión, el diezmo, todo eso, la purificación, todo eso quedó abolido. Ya eso no existe, porque eso era de la ley sacerdotal. Y si algún grupo religioso quiere introducir una ley de sacerdotales hoy en día, pues realmente es apóstata, porque está metiendo cosas que ya quedaron abolidas. El Señor ya no justifica al ser humano por esas acciones, solamente justifica al hombre por la sangre de su amado Hijo. La ley civil pues era para el pueblo, la ley civil era para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y aún así, pues el pueblo de Israel también tiene sus leyes en estos tiempos. Ahora, la ley espiritual, ningún ser humano, ningún judío pudo cumplir la ley, porque era espiritual, más el hombre es carnal.
Solamente vino un ser humano, un hombre que pudo cumplir la ley, es el Hijo del Eterno. Pero esta ley espiritual simplemente hace que nosotros reconozcamos, era para que el hombre reconociera que era un pecador. Porque ¿cuál era la función de la ley? Mostrarle al hombre que es un pecador, que tiene un problema gravísimo y que el Eterno muestra la solución a través de su amado Hijo. Eso es muy importante entenderlo. O sea, la ley espiritual nos está señalando con el dedo que todos los seres humanos somos pecadores. Por eso es que esta ley en la actualidad no está abolida. La ley espiritual no está abolida. Pero tampoco es para cumplirla así normal, cumplirla. No, tampoco. No está abolida. ¿Por qué? Porque esta ley nos muestra que somos unos pecadores. Para eso es esta ley, esa es la función de la ley, mostrarnos que somos pecadores, que estamos aislados del Padre Eterno. Entonces, al momento que el ser humano reconoce al Hijo del Eterno y cree en Él y tiene fe, pues automáticamente el hombre que tiene fe y ha creído en el Hijo del Eterno, pues el Eterno hace un nuevo pacto a través de su amado Hijo, de la sangre, un nuevo pacto. No como el pacto que hizo con el pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en ese pacto. Entonces dice la Escritura, Hebreos 8:8 en adelante, dice que haré un nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Es muy importante entender eso, porque esto solamente lo trae el Espíritu Santificador. Recordemos que aquí la ley espiritual estaba puesta en piedra, ¿sí? En piedra. Era un ministerio de muerte. Solamente ese ministerio da a conocer al hombre que estamos en muerte, muertos en el pecado. Entonces, ese es en letra, porque la letra mata, claro, porque ahí en los 10 mandamientos dice todo claro, que somos unos vil pecadores. Entonces, lo importante de esto es porque hoy en día hay muchos grupos religiosos, hoy en día que se han levantado, como los que son raíces hebreas y mesiánicos, que están tratando de cubrir, de aplicar o de cumplir la ley espiritual, pero es imposible humanamente. Están haciendo también fiestas sacerdotales, están cumpliendo o haciendo todas esas fiestas sacerdotales, todos los días, Pascua, primicias, todas estas fiestas. Y creen que por eso serán justificados, ¿no? Eso es religiosidad. Nosotros tenemos que interesarnos simplemente en el Cordero, ¿sí? En el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en este Cordero era el medio por el cual Moisés hizo participar al pueblo. Y con esa sangre es la única que pudo entrar ese pueblo a ese pacto, el pueblo de Israel. Pero nosotros hoy en día, para poder entrar al segundo pacto, ¿sí?, es a través de la sangre del Cordero, de su amado Hijo. De su amado Hijo. Cuando yo quiero cumplir la ley por mi cuenta, entonces estoy diciendo que esa sangre del Cordero no sirve. Que ese sacrificio del Hijo del Eterno no sirve para nada. Hay que entender esto. Si nosotros comenzamos a celebrar fiestas sacerdotales y tratar de cumplir los 10 mandamientos, créanlo, mis estimados, estamos negando al Hijo del Eterno, a su sacrificio que hizo en el madero hace 2000 años. Esto no. La ley espiritual simplemente nos va a señalar que somos unos pecadores. Vamos a leer esto en Romanos 3:19. Mira lo que dice 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley es el conocimiento al pecado. Es muy claro lo que dice las Escrituras. La ley está mostrando nuestra condición de pecadores. La ley muestra que somos unos miserables delante del Eterno, que estamos sucios, somos unos vil pecadores, que estamos aislados del Padre Eterno. Pero por eso es que su Hijo es el puente, para que nosotros lleguemos al Padre
por medio de Él, a través del sacrificio de su sangre. A través del sacrificio de su sangre. Entonces también vemos, ustedes pueden leer 2 Corintios 3:6 en adelante, lo que habla acerca del nuevo pacto, ¿sí? Del nuevo pacto y del viejo pacto. Ahí se dan los dos modelos de Romanos, 2 Corintios 3:6 hasta el 12. Pueden leer 12, 17 y hasta el 18. Pueden leer todo eso y ustedes ahí se darán cuenta de lo que Pablo habla acerca de la diferencia de un pacto viejo y un pacto nuevo. ¿Sí? Porque los judíos hasta hoy en día no han creído en el Mesías, porque el Eterno les manda un espíritu de estupor y esto será quitado hasta que reconozcan que ese varón que estuvo aquí hace 2000 años es el Hijo del Eterno, el Mesías. Es interesante entender todo esto. Entonces, vamos a Gálatas, vámonos a buscar el libro de Gálatas, vamos a ver. Vamos por acá a Gálatas, vamos a buscar a Gálatas. Gálatas 3:19 dice a la letra: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el significado? Es para aquel que iba a cumplir perfectamente esa ley. Por eso fue la ley, el propósito de la ley era para que el Hijo del Eterno, cuando viniera a este mundo, él las pudiera cumplir. Fue el único ser humano capaz de hacer la ley, o sea, cumplir toda esa ley. Entonces nosotros, al momento de creer en el Hijo de Dios, en creer en el Cordero y en su sangre, al creer, vamos a tener esa fe y a través de esa fe vamos a lograr que venga el Espíritu Santificador, porque a través del Espíritu Santificador es la única forma de cumplir la ley espiritual. Cuando el Señor manda y nos bautiza con el Espíritu Santo, automáticamente el ser humano que recibe el Espíritu Santo sí cumple la ley por naturaleza. Por naturaleza ya cumple la ley. Ya ama a su enemigo. Ya cumple la ley. Es amor. La máxima expresión de la ley espiritual es el amor. Entonces un hombre que recibe el Espíritu Santo automáticamente ama. Y el que ama ha cumplido perfectamente la ley. Pero los seres humanos que quieren simplemente cumplir la ley en sus esfuerzos como si pudieran, como si los judíos hace 2000 años atrás no pudieron, los judíos, ahora estas personas hoy en día creen que van a cumplir la ley, Vamos a ver qué es lo que dice Gálatas 3:10, vamos a ver qué es lo que dice. Gálatas 3:10, vámonos 3:10 hasta el 14 podemos leer. Miremos lo que dice Gálatas 3:10 en adelante, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. Y que por la ley por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, o sea, el Hijo del Eterno nos rescató, nos redimió de la ley de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. O sea que aquí ya es otro cuento con el Hijo del Eterno. Es por fe, no por obras. Aquí en los judíos era por obras para cumplirlas. Ahora no, ahora es por fe. Ahora, yo tengo fe en el Hijo del Eterno, pero entonces quedo libertado y puedo hacer todo lo que yo quiera. Puedo irme a pecar, porque resulta que no estoy bajo la ley.
De ninguna manera. Así no funciona esto. Cuando yo creo en el Hijo del Eterno, pues yo también tengo que poner mi parte. Me abstengo a todas esas cosas que me llevan al deseo carnal y a todo el pecado. Lógicamente que yo tengo que poner de mí. Esa es mi obra. O sea, tengo que menguar. Los seres humanos tenemos que menguar y tratar de no contaminarnos de carne y de espíritu. Pero tenemos que tener un aspecto fundamental puesto en la cabeza, que tenemos un objetivo, que tenemos que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para quitar ese pecado, para ser circuncidados en el corazón. Acá se circuncidaba para pertenecer al pueblo de Israel, se tenía que circuncidar en la carne. Pero aquí, cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, es circuncidado en el corazón. Entonces el hombre pasa a ser pueblo de Dios. Ser real sacerdocio, ¿sí? Nación santa. Ahí pasa a ser el ser humano cuando recibe el Espíritu Santo. Eso es muy fácil de entender. Acá eran las obras. Con el Hijo es por fe, para que sea la gracia del Señor actúe. Pero eso tiene que tener un resultado, y el resultado es cuando el hombre reciba el Espíritu Santo. Cuando el hombre es bautizado con el Espíritu Santo, es automáticamente circuncidado en el corazón y pasa al reposo. Ahí ya se cumple lo que es el reposo. Ya el hombre entra al reposo, porque ha reposado de todas sus obras, o sea, de todo su andar en este mundo, evitando los deseos carnales y todo ese pecado. Pero cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, ya automáticamente pasa a otra naturaleza, a la naturaleza divina. Ya es nueva creación, ha nacido de nuevo. De resto, sin el Espíritu Santo no se puede cumplir con todos los requerimientos del Eterno. Sin el Espíritu Santo no se puede. Mi gente, mis hermanos que están en los grupos de raíces hebreas, mis hermanos que están en los grupos de mesiánicos, no crean que humanamente no pueden cumplir la ley. Estas cosas, las leyes sacerdotal, todas estas fiestas, ¿para qué cumplen? Eso no celebren esas fiestas. Ya el Hijo del Eterno ya celebró estas. Ahora, la ley espiritual no se puede cumplir humanamente. Solamente es a través del Hijo. Creer en el Hijo del Eterno. Creer en el sacrificio que hizo en el madero hace 2000 años. Es la única forma de que el ser humano pueda cumplir perfectamente la ley. Porque el mismo el Eterno dice: las escribiré en su mente y en su corazón las pondré, y nunca más me acordaré de sus delitos y sus pecados. Eso es claro, claro. Entonces, el hombre cuando sale aquí está sin ley, viene la ley, y está entonces el hombre expuesto a la ley, porque la ley espiritual simplemente nos señala que somos unos pecadores, pero la única forma de nosotros los seres humanos de poder cumplir perfectamente la ley de Dios es a través de la sangre del Cordero, o sea, del sacrificio del Cordero, de la sangre derramada en la cruz, y el Espíritu Santo viene al ser humano y pone esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces automáticamente, por naturaleza, cumplimos la ley de Dios. No humanamente, yo de mis propios esfuerzos no puedo cumplir la ley. La ley espiritual no la puedo cumplir en mis esfuerzos físicos, no. Esto ya es por fe, no por obras. Entendamos eso. Por eso dice la Escritura que es un nuevo pacto. Una nueva negociación de Dios con los hombres. Aquí en estos últimos tiempos. Por eso es que tenemos que pedir al Señor que nos dé su Espíritu Santificador. Por eso es que en estos últimos tiempos ningún ser humano tiene el Espíritu Santo, porque ningún ser humano se ha sometido totalmente a todas las cosas de Dios, o sea, a guardar totalmente la ley espiritual. Por eso es que yo digo en todos mis videos que no hay ningún ser humano que haya sido bautizado con el Espíritu Santo, porque todo el ser humano peca. Pero cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, el ser humano ya no peca y ya cumple perfectamente la ley del Eterno.
y se hace hijo del Eterno, hermano de Jesucristo, coheredero con él. Jesucristo en el nombre griego y Yahshua o Yeshua en el nombre hebreo, el Hijo del Eterno. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado esta noche, en este momento, para que estén viendo los videos, que es muy importante ir entendiendo lentamente lo que el Eterno quiere en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Muchas gracias.